Vamos a buscar Josué 16, del 1 al 10, así que vámonos de dos en dos. Josué 16. Josué 16. ¿De cuánto? De dos en dos. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Bet-El. Y de Bet-El sale la luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atrot. Y baja hacia el occidente al territorio de los jafetitas hasta el límite de Beorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Este fue el territorio de los hijos de Efraín conforme a sus familias. El límite de su heredad hacia el oriente era Atarot, Adar, hasta Bet-Horón, de arriba. El límite iba hacia el occidente en Mikmetad, al norte, girando hacia el oriente en Taná, Silo, y continuaba más allá al oriente de Janoa. Descendía de Janoa a Atarot y a Narar, llegaba a Jericó y salía al Jordán. De Tapúa el límite continuaba hacia el occidente hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín, conforme a sus familias. Junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Pero los de Efraín no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitaban en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. Amén. Efraín, que realmente termina en M, pero como en español no tenemos terminaciones en E, sino en N, decimos Efraín, pero realmente el nombre es Efraín. Significa doble montón de cenizas, o seré doblemente fructífero. Y lo que acabamos de leer de Josué 16 es el relato principal y más detallado sobre las fronteras de Efraín, que nos decía que al norte el límite iba hasta el mar. Desde Mikmetad al norte, al límite giraba hacia el este hasta Taanat Silo y pasaba al este hasta Janoa. Al sur, desde Janoa, bajaba a Atarot y a Naharat, tocaba Jericó y terminaba en el Jordán. Al este, desde Atarot Adar hasta Bet-Horón de arriba. Al oeste, desde Tapúa, el límite iba hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y terminaba en el mar. Efraín también recibió ciudades escogidas dentro del territorio de Manasés, con sus aldeas. Como leíamos, no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser, por lo que vivían en medio de ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Además de Josué 16, vamos a buscar primero de Crónicas 6, de 66 al 69. Primero de Crónicas 6, 66 al 69. Algunas de las familias de los hijos de Coat tuvieron ciudades de sus territorios de la tribu de Efraín, y le dijeron las siguientes ciudades de refugio: Siquem, con sus tierras de pastos de la tierra montañosa de Efraín; también Geser, con sus tierras de pastos; Joqueam, con sus tierras de pastos; Bet-Horón, con sus tierras de pastos; Ajolón, con sus tierras de pastos; y Gat-Rimón, con sus tierras de pastos. ¿Hasta cuándo? 6-9. ¿Hasta ahí? Entonces, en Crónicas leemos otras ciudades bien específicas dentro del territorio de Efraín, principalmente las entregadas a los levitas.
Siquem, una ciudad de refugio en la región montañosa de Efraín, con sus tierras de pasto. Geser, Jocmeam, Bet Orón, Najalón y Gad Rimón, cada una con sus tierras de pasto. El tabernáculo de reunión fue establecido en Silo, que estaba en tierra de Efraín. Vean Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Amén. Entonces, el territorio de Efraín no solo fue un espacio geográfico, también fue el escenario de muchos eventos cruciales y el hogar de figuras importantes como Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés. Pues él era de la tribu de Efraín. El profeta Samuel, aunque de la tribu de Leví, nació y vivió en Ramá, en la región montañosa de Efraín. En Siquem, Josué reunió a las tribus y renovó el pacto con Dios. Vean Josué 24, 14 al 18. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses de que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Amén. En Efraín también fueron sepultados los huesos de José, en la tierra que Jacob había comprado. Génesis 33, 18 al 20. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 ciclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel. El Elohe Israel, el Dios de Israel. Josué 24, 32. Los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campos que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Entonces, en Siquem, que estaba en Efraín, están los huesos de José. Efraín, por su posición central y fértil, y por albergar por cientos de años el arca en Silo, que significa lugar de descanso, que estaba situado a unos 20 kilómetros al sudeste de Siquem, al principio fue escogido como lugar de adoración y donde colocar el tabernáculo. Por ello Efraín tuvo una gran influencia, a veces mostrando un espíritu dominante y celoso. Tras la división del reino en tiempos de Roboam, Efraín se convirtió en la tribu dominante del reino del norte, Israel, y su nombre llegó a usarse para representar a todo el reino. Jeroboam, el primer rey de este reino, era efraimita. Pero para la época de Jesús, Efraín ya no existía como una tribu independiente. Había sufrido un largo proceso que cambió por completo su identidad. El reino del norte de Israel, del cual Efraín era la tribu dominante, fue conquistado
por el imperio asirio en el año 722 a.C. Y los asirios deportaron a gran parte de la población a otras regiones de su imperio. Este evento marcó el fin de las tribus del norte como entidades políticas y sociales distintas, y es lo que hoy se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. El territorio que una vez ocupó Efraín pasó a ser el corazón de la región conocida en el siglo I como Samaria. Los asirios llevaron a otros pueblos a colonizar la zona, quienes con el tiempo se mezclaron con los israelitas que permanecieron allí. Este grupo mixto étnico y religiosamente llegó a ser conocido como los samaritanos. Para los judíos del siglo I, los samaritanos eran considerados medio paganos y existía una profunda enemistad entre ambos grupos. El otrora orgulloso territorio de Efraín se transformó en una región habitada por un pueblo despreciado, y su pasado como tribu de Israel era solo un recuerdo. A pesar de que la tribu ya no existía, el nombre de Efraín pervivía en la toponimia de la región. El Nuevo Testamento registra que Jesús visitó un pueblo con este nombre en un momento crucial de su ministerio. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a estar meditando en Juan 11, a partir del versículo 38. Entonces, el primer punto es Juan. El primer punto es Jesús resucitó a Lázaro. Juan 11, 38 al 44. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Amén. No había pasado mucho tiempo desde que Jesús había tenido una charla con Marta, en la que ella confesó que él era el Mesías. Juan 11, 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Amén. Entonces, no tenía mucho de que había platicado con Marta y que ella había dicho que él era el Mesías. Pero como sucede con muchos que dicen creer que Jesús es Dios, en un momento crucial, sus palabras parecen haber sido solo eso. Se las llevó el viento. Quizás es una creencia aprendida, pero sin el sustento de la fe que salva. La fe que es un regalo, no un premio. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Amén. Entonces la fe es un regalo, no un premio. Porque la salvación no es el resultado de méritos propios, sino un regalo divino aceptado por la fe. La verdadera fe implica arrepentimiento
y el reconocimiento del señorío de Cristo en la vida. Una fe que se evidencia en buenas acciones, como fruto, no como el medio para alcanzar la salvación. La fe que brinda la seguridad de la vida eterna y descanso, la paz, el shalom que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. La oración que hizo Jesús en medio de la multitud buscaba alertar a los presentes de que Él actuaba en dependencia del Padre, para que los presentes reconocieran su identidad mesiánica como el enviado del Padre y vieran la gloria de Dios. El clímax llega con el portentoso grito llamando a Lázaro y la salida del muerto de la tumba en que llevaba ya 4 días. Y acuérdense, a Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Y él hizo tiempo. Hizo 4 días. Se tomó 4 días para recorrer menos de 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque la creencia hasta hoy, entre los judíos, es que el alma permanece cerca del cuerpo durante los primeros 3 días posteriores a la muerte, con la esperanza de volver a entrar en este. Lázaro llevaba las vendas que se usaban en los cadáveres para atar pies y manos y la tela que cubría la cabeza. Ya a nadie se le ocurrió guardarlo, ¿eh? Jesús mandó que le fuesen removidos y lo dejasen ir. La historia de Lázaro es una invitación a creer, pero no por lo que se ha aprendido, sino por haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Efraín significa doblemente fructífero. Si eres discípulo de Cristo, puedes llevar mucho fruto y así glorificar al Padre Eterno. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Y te pregunto, ¿estás fructificando? El segundo punto es relación versus religión. Juan 11, 45 al 53. Juan 11, 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Amén. Y vean, Juan primero describe la reacción favorable al milagro de la resurrección. Y después dedica una buena parte a la reacción negativa. Las enseñanzas y obras de Jesús obligaron a la gente a tomar una posición, a favor o en contra. La decisión entonces, como hoy, es libre, pero las consecuencias son inevitables.
Seguramente los que habían ido a consolar a las hermanas de Lázaro habían oído de los milagros realizados por Jesús. En este momento de la lectura, históricamente, se encontraba ya en el 3er año de su ministerio. Entonces, seguramente habían oído los milagros que Jesús había hecho. Pero ponían en duda que fuesen una realidad. Sin embargo, ahora habían sido testigos presenciales y muchos llegaron a creer. Juan 20, 29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén. Porque me has visto, has creído. Y eso me recuerda a Woody Allen, que decía que él creería en Dios si le depositara $1 millón en su cuenta. Como si le faltara dinero a Woody Allen. Bueno, siempre va a haber quien quiera aferrarse a su religión. Lo va a preferir. Va a preferir sus ritos y tradiciones. Como los que fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, incrementando el odio y el furor de estos. Los que, a pesar de las pruebas a favor de Jesús, se obstinaron en su incredulidad, como aquellos que, identificándose como cristianos, desechan lo que la Biblia dice, porque va en contra de lo que les han enseñado por generaciones. 1 de Pedro 1, 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No fueron redimidos con cosas que puedan comprar algo, sino con la sangre de Cristo. Sin embargo, muchos se aferran a su vana manera de vivir que heredaron de sus antepasados. Los fariseos reunieron el Sanedrín, expusieron el caso y recalcaron las tremendas consecuencias que podían derivarse de ello, aunque reconocían la autenticidad de los milagros de Cristo. Se negaron a reconocerle como el Mesías al que decían esperar. Tenían más miedo de Roma que temor de Dios. Su preocupación era que les quitaran su lugar santo y destruyesen a la nación. Pero se expresaron como gente que había perdido todo ánimo. Cuando una persona pierde el temor de Dios, pierde también su valentía ante los hombres. Ahora, leemos que como el Sanedrín no parecía llegar a ningún acuerdo, se levantó Caifás, el sumo sacerdote, y pronunció su veredicto. Nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Caifás dio por sentado que el caso estaba claro y no admitía discusión. Y al más puro estilo aristotélico, expresó que el bien común siempre tiene precedencia sobre el bien de las personas particulares. Tomás de Aquino y muchos izquierdistas estarían de acuerdo con él. La tremenda ironía es que sucedió precisamente todo lo contrario que el consejo de Caifás pretendía evitar, pues al sentenciar a muerte a Jesús, los judíos pronunciaron la sentencia de destrucción sobre sus propias cabezas, ya que durante aquella misma generación vinieron los ejércitos romanos y destruyeron el lugar santo y la nación misma. Ahora Juan nos explica que fue Dios quien puso en Caifás esas palabras. Y sin percatarse de ello, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Él pensaba en la de aquellos que estaban obstinados en su oposición a Cristo. Pero Dios se refería al conjunto de los que habían de recibir la doctrina de Cristo y llegarían a ser sus discípulos. Romanos 3, 21 al 22.
Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Primera de los Corintios 1, 30 al 31. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Y que lo oigan los judaizantes, por las obras de la ley nadie será justificado. El resultado del debate del Sanedrín fue matarle. Se pusieron de completo acuerdo en matar a Jesús, lo que por tanto tiempo habían deseado. Ahora resultaba no solo excusable y justificable, sino conveniente y aún necesario. Bueno, los impíos cobran ánimos unos de otros, mediante la unión de pareceres, a fin de llevar a cabo sus prácticas abominables. Muchos crímenes, que a primera vista parecían imposibles de ser llevados a efecto, son ejecutados con la mayor facilidad. Y piénsalo, sin la ayuda de políticos corruptos, los narcotraficantes nunca hubiesen alcanzado el poder que hoy detentan. Resucitar a Lázaro fue el último milagro de Jesús en su ministerio terrenal. Una culminación apropiada para el Hijo de Dios, la encarnación de la verdad divina. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no cualquier vida. Jesús lo dijo en absoluto. Juan 1, 14 al 18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Amén. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El ministerio de la piedad. El Verbo hecho carne, la verdad divina. Los fariseos tenían todo eso delante de ellos, pero prefirieron preservar su religión, sus tradiciones, que no les destruyeran el templo que terminó siendo destruido. Podían haberse relacionado con Cristo, pero no quisieron hacerlo. Lo vieron como un enemigo y planearon matarlo y lo llevaron a la cruz. Y te pregunto, ¿tú priorizas tu relación
tu religión. El tercer punto es un tiempo de retiro y preparación. Juan 11:54. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Flavio Josefo da fe que hubo 28 sumos sacerdotes en 107 años. Menos de 4 años duraba cada sumo sacerdote. Porque Valerius Gratus, el prefecto romano de Judea, lo fue del 15 al 26 después de Cristo, fue quien precedió directamente a Poncio Pilato. No lo nombran las escrituras, pero fue él quien canceló el sistema judío por el cual el sumo sacerdocio pasaba de padre a hijo, deponiendo a Anás e iniciando un sistema en el que él mismo los nombraba. Él nombró a José Caifás, quien sirvió desde el 18 al 36 de Cristo, es decir, duró bastante. Y recordemos, Caifás era el yerno de Anás. Sin embargo, Anás siguió ejerciendo cierto poder en el Sanedrín. Y queda claro, el sumo sacerdote era un político, más que un siervo de Dios. Y a lo largo de todo el capítulo 11 de Juan, vemos, después de la resurrección de Lázaro y debido a las amenazas de los líderes religiosos, Jesús se retiró de la zona pública de Judea. Se fue a Efraín, que hoy se identifica como Et Tayibé, entre 25 y 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén, un pueblo en el desierto, al norte de Judea, cerca de Betel, en la región de colinas, al este del Jordán. Y haciendo cuentas más o menos, deben haber faltado alrededor de 3 semanas para la celebración de Pesaj, la Pascua. Sería más o menos como en esta época. Aunque no se dan detalles específicos de sus acciones en ese lugar, se entiende que fue un periodo de descanso y enseñanza privada para sus discípulos, lejos de las multitudes y la hostilidad de las autoridades en Jerusalén. También es probable que Jesús haya aprovechado ese tiempo como un retiro, preparándose para lo que estaba profetizado que sucedería al ir a Jerusalén, el ser entregado a los gentiles, escarnecido, injuriado y escupido, para que después de ser azotado le mataran y resucitar al tercer día. Lucas 18, 31 al 34. Tomando a Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Pero estaba escrito, estaba profetizado. Entonces Jesús debe haber aprovechado ese tiempo como un retiro para prepararse para lo que venía adelante. Y como vemos allí, los discípulos no podían comprender lo que Jesús les decía. Pues el mensaje era contrario a la expectativa popular y aún a la de los discípulos. Vean, aún después de resucitado, Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel, a Israel? Entonces, después de la resurrección, seguían con esa expectativa. Pero Jesús no sería un rey político ni libertador con ejércitos armados. Sería el siervo sufriente descrito en Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad,
para que lo miremos, ni apariencia, para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Amén. Y hasta la fecha, muchos siguen sin comprender Isaías 53. Inclusive rabinos que son unos eruditos en la Tanakh, Torá, Nevi'im, Ketuvim, siguen con un velo al leer respecto al siervo sufriente. Según a los Corintios 3, 12 al 16. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, mientras no se vuelvan a Cristo, el velo va a permanecer ahí. Van a seguir diciendo que es Israel el siervo sufriente. Cuando dan una lectura, no hay manera de que una nación, por mucho que haya sufrido, pueda ser el siervo sufriente de Isaías 53. Ahora, lo que están diciendo muchos es que el Mesías es aquel que reconstruya el templo de Jerusalén. Reconocer a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es por revelación del Padre Eterno. No por enseñanza, no por tradición, no por herencia. Mateo 16, 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hasta el 17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No porque seas bien cuerda, como dicen en el norte. No es que seas bien piola, no es que seas bien inteligente. No es que seas más listo que los que te rodean.
sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías? El Padre. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Amén. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer primero a Jesús. Y te pregunto, ¿has pasado un tiempo en retiro con el Mesías? ¿O solo te avientas oraciones de dame, necesito, cambio, fuera? La conclusión viene en Juan 11, 55 al 57. ¿Vendrá a la fiesta? Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendiera. Amén. Pues poco después del retiro en Efraín, Jesús comenzaría su viaje final cruzando el Jordán hacia Perea y bajando por Jericó antes de llegar nuevamente a Betania. En el Evangelio de Juan, esta es la tercera Pascua mencionada. Los que se encontraban ritualmente impuros debían hacer una purificación que podía durar hasta 7 días. Cuando los peregrinos llegaron a Jerusalén para la Pascua, buscaron a Jesús. Se preguntaban si iría a la fiesta. Había gran emoción y entusiasmo por el ministerio de Cristo. La gente común estaba a su favor. Sin embargo, los sacerdotes y fariseos dejaron claro que cualquiera que viera a Cristo debería reportarlo para que pudieran capturarlo. Su retirada de Efraín haría que su regreso a Jerusalén se convirtiese en una entrada triunfal cuando llegase cabalgando sobre un asno entre las aclamaciones de júbilo de quienes le habían de dar la bienvenida, aunque moriría allí a los pocos días. Paradójicamente, el haber resucitado a su amigo le llevaría a ser arrestado, juzgado y condenado a muerte por quienes no sabían nada, incluido Caifás. Mateo 22, 29. Pero Jesús les respondió: están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Amén. Como muchos que hoy quieren discutir sobre la Biblia y no la conocen, que la conocen de oídas. Los versículos de Juan en que hemos estado meditando giran en torno a la enfermedad y muerte de Lázaro. Pero en realidad, Lázaro es un personaje secundario. Pues una vez resucitado, no dice nada, no hace nada, solo se va. No hay lugar para la curiosidad o la especulación sobre su experiencia de la muerte y posterior resurrección. El héroe de la historia no es el resucitado, sino aquel que lo resucita y así demuestra su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora bien, no se trata de entender la muerte y sus misterios, sino la autorrevelación de Dios. Juan 1, 14 al 18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El Verbo se hizo carne. La función del texto no es mostrar cómo enfrentar el duelo piadosamente, diciendo las cosas teológicamente correctas.
sino una invitación a que en medio del dolor de la pérdida se escuche la voz de Dios que corrige y amplía nuestra comprensión de quién es Él. Juan 11:25. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creen esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Ahora, el relato tampoco es una guía con los pasos a seguir para resucitar a alguien. Ante todo es una invitación a creer en Jesús, fuente de vida eterna y garante de la resurrección final. Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Esto dijo de los que habrían de recibir el Espíritu Santo por creer en Jesús. E insisto, creer es obedecer. A la luz de esto, podemos enfrentar la muerte con esperanza, porque no tienen la última palabra. Isaías 25:8-9. Él destruirá la muerte para siempre. Señor Dios, enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Amén. Primera a los Corintios 15:54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Amén. Apocalipsis 21:3-4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Amén. Cuando el Verbo se hizo carne, se tabernaculizó. Y el nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos el cumplimiento final de todo eso en el Apocalipsis. El tiempo que Jesús pasó en Efraín, sin lugar a duda, lo pasó teniendo comunión con Dios. Así supo cuándo su hora había llegado. Juan 12:23-26. Jesús le respondió: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce fruto, mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Amén. Entonces Jesús supo cuando había llegado el tiempo de morir y llevar mucho fruto. En nuestro caso, para fructificar, debemos priorizar nuestra relación con Dios sobre cualquier otra, incluidos el cónyuge, los padres, los hijos, los socios y amistades. A estos debemos invitarles a tener una relación personal, cercana, íntima, de amor con Dios, haciendo lo que Francisco de Asís decía: predica siempre el Evangelio y, si es necesario, usa palabras. Tu testimonio habla mejor que la disertación más elocuente. Y si has pasado tiempo con Dios, no tienes que preocuparte en cuanto a lo que habrás de decir,
porque el Espíritu Santo hablará a través de ti. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, si pasas tiempo con Dios, ¿quién va a hablar a través de ti? Es el Espíritu Santo. Si tú solamente te conoces Juan 3:16 de memoria, si solamente lees el Salmo que te encanta, y te brincas porciones de la Biblia porque dices, no, son tan aburridas, ¿de dónde quieres que el Espíritu Santo te dé palabra? Tú no la has estudiado, no la has escudriñado, no tienes guardado nada en el almacén. Los peregrinos se preguntaban si Jesús iría a la fiesta, a la Pascua, pero hoy la pregunta es otra. ¿Estás invitado a las bodas del Cordero? Y con esa pregunta concluyo. Pues Señor, gracias por esa invitación. Gracias por los que podemos decir, sí, estoy invitado. Sí, mi nombre está en el libro de la vida. Gracias por aquellos que queremos rendir buenas cuentas en el tribunal de Cristo. Por aquellos que no queremos que pues, lo que hayamos hecho sea consumido por el fuego, sino que permanezca. Y Señor, permite que seamos instrumentos útiles. Pon en nosotros el querer como el hacer para compartir estas buenas nuevas de salvación. Y pedirte por aquellos que nunca las han oído. Y si hemos de ser nosotros los que se las compartamos, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, estamos despedidos. Espero que tengas una relación con Dios, que pases tiempo con Él, que lo conozcas íntimamente. Si no la tienes, hoy es un buen día para comenzar. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.